Bueno, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a ver las leyes de Newton aplicadas a algún movimiento circular uniforme. Hasta ahora venimos aplicando la ley de Newton en sistemas rectangulares, o sea, en ejes verticales u horizontales o inclinados, pero en línea recta. La idea ahora es eh, ampliar los casos de estudio a los movimientos circulares. Y este tema también importa para electrónica porque, bueno, introducimos lo que es ciertos parámetros importantes para estudiar las ondas, que son la frecuencia, el período, la velocidad angular, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar el movimiento circular y le vamos a aplicar la ley de Newton, pero primero vamos a tratar de entender la cinemática del movimiento circular. Habíamos dicho que no hace falta cambiar la magnitud y la velocidad para acelerar a un cuerpo, ¿sí? Con cambiar la dirección o el sentido ya es suficiente para saber que este cuerpo está acelerado. Un ejemplo sería un cuerpo que orbita un satélite alrededor de la Tierra, que no cambia la magnitud de velocidad, pero sí está cambiando su dirección. Y es producto de que hay una fuerza que lo atrae al centro, ¿sí? Em, Esa fuerza es la fuerza peso, ¿sí? Y la aceleración sería la aceleración gravitatoria del lugar donde está el satélite. Si está muy lejos, esa aceleración va a ser menor; si está muy cerca, será más cercana a 9,8. Entonces, primera observación, que la aceleración y la velocidad son perpendiculares, ¿sí? Fíjate que alguien ahí está sosteniendo está haciendo una boleadora, un cuerpo, mientras está atado hace un movimiento circular, pero cuando lo suelta sigue por la tangente. O sea que cuando no hay fuerza sobre el cuerpo hace por primera ley de Newton, sigue su trayectoria original. O sea que para cambiarle la dirección hay que aplicar una fuerza; en este caso el cuerpo siente una tensión hacia adentro, ¿sí? Que cuando esa tensión cesa, tipo suelta la soga, se va por la tangente. La tangente sería, otra vez como vimos en cinemática, esa recta que roza el círculo, ¿no? En el punto donde lo suelta. La idea del sentido común es que la soga se va hacia afuera, ¿no? Siguiendo el radio. Pero porque estamos nosotros ahí, acá hay que aplicar el concepto de sistemas inerciales, ¿sí? Nunca hay que pensarse uno como el cuerpo que está girando, porque si no empiezan a pensarse que hay fuerzas hacia afuera y que no es así, son fuerzas hacia adentro. Entonces la idea es que siempre nos pongamos desde este punto de vista, el observador, nosotros que estamos mirando desde arriba, y nunca desde el objeto que está haciendo este movimiento circular. Entonces las tensiones sobre el cuerpo son hacia adentro, no hay fuerzas centrífugas, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar a analizar eh, cualquier tipo de casos que sean circulares, ¿sí? Acá, para que el cuerpo haga un movimiento circular, fíjate que hay que golpearlo hacia adentro también, ¿sí? Entonces la fuerza es hacia adentro, por lo tanto la aceleración es hacia adentro. Cuando deja de aplicarle la fuerza, se va por la tangente, ¿sí? O sea que hay una velocidad tangencial todo el tiempo, ¿sí? Que no cambia, ¿sí? En magnitud, pero cambia en dirección. Y cuando deja de haber fuerzas, esa velocidad tangencial, bueno, empieza a ser una velocidad ya en línea recta, ¿sí? Y se va, como se dice, por la tangente, ¿sí? El movimiento circular es un movimiento que está relacionado con las ondas porque son movimientos repetitivos, ¿sí? En donde vamos a definir frecuencia, periodo y velocidad angular, porque lo vamos a estudiar después relacionado con movimientos periódicos, ¿sí? Para estudiarlo en forma rectangular, o sea, pensando lo que pasa en X y en Y, es complicado para el nivel en que están ustedes, ¿sí? Después lo vamos a hacer después de vacaciones de invierno, que sería estudiarlo por medio de funciones que se llaman seno y coseno. Ustedes las conocen de trigonometría, pero bueno, se pueden usar también, y son lo más lindo, que lo que van a tratar de entender cuando vean ondas. Estas funciones explican las comunicaciones, ¿sí? Entonces, no lo vamos a estudiar desde el punto de vista de los ejes horizontales y verticales todavía, lo vamos a hacer después. Lo que vamos a hacer es un cambio de coordenadas, vamos a estudiarlo desde el punto de vista de coordenadas polares. O sea, vamos a tratar de estudiar el cuerpo. Si queremos definir dónde está, vamos a definir que está a un radio del centro,
R. Lo vamos a definir que está el cuerpo a un radio R del centro de giro y que está haciendo movimientos que podemos definir su posición con respecto a un ángulo, ¿sí? En el ángulo que siempre usamos respecto al primer cuadrante, ¿sí? En la horizontal medimos un ángulo, ¿sí? Y establecemos su posición con R y con el ángulo. Ya con eso es suficiente para saber dónde está la esfera, ¿sí? Entonces eso es cambiar las coordenadas. Ya no vamos a estar pensando en si está, en qué punto izquierda, derecha está o arriba abajo, sino un ángulo y la distancia al centro. Con esas dos variables, el ángulo y R, sería el radio, nos alcanza para definir dónde está la esfera, su posición. Entonces, si hacemos este cambio de coordenadas, vamos a tener que estudiar ya cuánto tiempo demora en hacer una vuelta. Y eso lo vamos a definir periodo. O sea, periodo es el tiempo que demora un cuerpo en realizar una vuelta. Para calcularlo, se calcula la relación entre el tiempo que está está dando vueltas y la cantidad de ciclos que hizo. ¿Sí? Si un cuerpo está girando y gira 5 minutos, vos tenés que contar cuántos ciclos hizo en 5 minutos y eso te va a dar el tiempo de un ciclo. El tiempo de un ciclo se llama periodo. Y la unidad con la que lo medimos es en segundos porque usamos MKS. La frecuencia sería la cantidad de ciclos que realiza el cuerpo por unidad de tiempo. Si usamos la nomenclatura técnica, podemos ver que se usa RPM, revoluciones por minuto, ¿sí? Cantidad de ciclos por minuto. Minuto no es una unidad de MKS, así que lo que nosotros vamos a usar es la cantidad de ciclos por segundo. Que muchas veces en los ejercicios que vamos a hacer no es conveniente porque los cuerpos que vamos a estudiar realizan pocos ciclos por segundo, ¿sí? Casi ninguno por segundo, o sea, capaz que tardan varios segundos en hacer un ciclo, entonces la frecuencia en Hertz, que es la forma de medir ciclos por segundo, nos va a dar bastante poco, pero no importa, ya lo establecemos porque tenemos que trabajar en MKS. O sea, frecuencia sería la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, y acá sería la cantidad de ciclos por segundo, ¿sí? Acá ya estableceremos que el tiempo que vamos a usar acá es en segundos, ¿sí? ¿Está bien? El ciclo obviamente sería el ciclo completo se llama cuando vuelve a su posición original, ¿no? ¿Está bien? Un circuito completo. Y la relación que hay entre periodo y frecuencia es inversamente proporcional a la otra. Mientras más frecuencia tenga, menos tiempo va a ser su periodo, ¿sí? O mientras más demore en hacer un ciclo, o sea, mientras más periodo tenga, menos frecuente va a ser. Entonces la relación que hay es inversamente proporcional y esta te la pones ahí como una ecuación importante, ¿sí? Fíjate acá que esta esfera amarilla haciendo un circuito alrededor de una circunferencia y recién ahora va a realizar un ciclo completo. Ahí, tardó 6 segundos en hacer un ciclo completo, ¿sí? ¿Está bien? Si a vos se te presenta la situación de que, por ejemplo, la que sigue haciendo ciclos, te está dando ahí que realiza en 12 segundos, realiza 2 ciclos, ¿sí? Vamos a dejar en pausa, vamos a ver si podemos dejar en pausa, o vos pausalo en el video mejor, ¿sí? Cuando termina de hacer el ciclo, ¿sí? La idea que vas a tener ahí es que realizó el tiempo 12 segundos, 2 ciclos, te da que el periodo es 6 segundos, ¿sí? Y que la frecuencia va a ser 1 sobre 6, ¿sí? Un sexto de segundo, ¿sí? O sea que un sexto de... no un sexto de segundo, un sexto de ciclo
por segundo, ¿sí? Otra forma de verlo es esto, ¿no? Fíjate, acá no hay movimiento circular, pero sirve para ver la relación entre periodo y frecuencia. Las luces se encienden periódicamente, ¿sí? Hay tres luces que cada una tiene su periodo determinado. La de arriba tarda 2 segundos en hacer un parpadeo, ¿sí? Entonces la frecuencia es de medio ciclo por segundo, ¿sí? La del medio, la luz del medio, tarda 1 segundo en prenderse, entonces hace un ciclo por segundo, ¿sí? Y la de abajo, fíjate que eh, tarda medio segundo en parpadear, por lo tanto hace 2 ciclos por segundo, ¿sí? Y mientras menor sea el periodo, mayor va a ser la frecuencia. Entonces estamos tratando de analizar la cinemática del movimiento circular, ¿sí? Ya definimos lo que es el periodo, que sería el tiempo de una vuelta, la frecuencia y su posición angular y el radio de giro, ¿sí? Ahora, si queremos saber la velocidad con la que se mueve, vamos a tener que tomar cuál es la definición de velocidad. La velocidad es desplazamiento sobre tiempo, o si acudimos a la definición de rapidez, sería espacio recorrido sobre tiempo empleado, ¿sí? Si usamos esa última definición, porque vamos a usar el módulo, porque la velocidad está cambiando todo el tiempo de dirección, así que no tiene sentido usar el vector, sino que acá vamos a usar el módulo, la magnitud. Lo que vamos a estar definiendo es que la partícula realiza todo un perímetro, fíjate que el perímetro sería todo lo pintado en azul ahora, en el tiempo que le demore en hacer un ciclo. Como el tiempo que le demora en hacer un ciclo lo llamamos periodo, y el perímetro es 2pi sobre r, ¿sí? 2pi por r, perdón, la velocidad tangencial la vamos a poder calcular como 2pi por r sobre el periodo, ¿sí? Acá la idea es que no vamos a usar la forma de medir el ángulo en hexadecimal, eso de tener que una circunferencia completa son 360 grados, porque eso no es una unidad fundamental. 360 grados viene con que antiguamente los calendarios tenían 360 días, porque se pensaba que un año era 360 días lo que demoraba la Tierra en girar alrededor del Sol. Y aparte porque 360 era múltiplo del 6 y se usaba mucho el 6, que tiene muchos divisores a diferencia del 10. Entonces eso tiene que ver con una cuestión histórica, porque 360 grados, ¿sí? Cada día la Tierra estaría haciendo 1 grado alrededor del Sol. Para usar una forma de medir ángulo respecto a un sistema más universal, vamos a establecer justamente la relación que hay entre el perímetro y el radio, ¿sí? Eso sí es fundamental. Cualquier civilización que descubra la rueda, descubra el círculo, va a encontrar esta relación, que si haces el perímetro sobre el radio te va a dar 2pi. 2pi es 6,28 infinito, ¿no? Infinito decimales. Esa relación es inequívoca, es en todos los lugares del universo es así. Por lo menos en 2D, ¿no? Entonces definimos que 2pi radianes va a ser un ciclo completo, ¿sí? El ángulo medido con un ciclo completo. O sea, vamos a dejar de usar 360 grados para usar radianes y establecer que, bueno, pi sobre 2 será 90, pi será 180 grados y 2pi radianes será 360 grados, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una forma de medir universal, ¿sí? Ángulo. Y la velocidad angular va a ser justamente el ángulo barrido por unidad de tiempo, ¿sí? Si realiza 90 grados en un segundo, bueno, tendrás que poner pi sobre 2 radianes sobre un segundo, será que la velocidad angular es pi sobre 2 radianes por segundo, ¿sí? Si vos querés establecer un ciclo completo,
tenés un ciclo completo, tarda un periodo, ¿no? El ciclo. Si vos querés medir el ciclo completo, lo que tenés que hacer es tener en cuenta que un ciclo completo, el cuerpo demora un periodo, ¿no? Y el ángulo que barrería en radianes sería 2pi. Entonces la velocidad angular es 2pi sobre el tiempo de un ciclo, ¿sí? Si tenés una fracción de ángulo, tenés que saber cuánto demora en hacer ese tiempo, en barrer ese ángulo, ¿no? Y tendrías también la velocidad angular, de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? ¿Está bien? Pero ya te queda esta, ¿sí? Relación. Entonces, como la velocidad tangencial, fíjate que la velocidad la velocidad tangencial la habíamos definido como 2pi r sobre t. Bueno, y esto que está acá es justamente lo que definimos como velocidad angular. Ya sabemos que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de giro, ¿sí? ¿Está bien? Otra relación, ¿sí? La velocidad angular tiene unidades de radianes sobre segundo. El radián, como el ciclo, no se refiere a ninguna longitud o ninguna magnitud física, ¿sí? Que se pueda medir. Entonces son unidades que se llaman adimensionales. El radián, ¿sí? Acá, perdón, puse segundos. El radián, ¿sí? Es una unidad adimensional. ¿Y qué propiedades tienen las unidades adimensionales? Que van a aparecer y desaparecer según el contexto. ¿Qué significa eso? Que vos no las vas a tener en la ecuación cuando operes, como le pasa al metro, como le pasa al kilogramo, como le pasa al segundo. Son unidades que a veces van a estar, a veces no. O sea que se puede escribir también a la velocidad angular, que también se pueda expresar como 1 sobre segundo, como se mide la frecuencia, ¿sí? A veces se lo llama frecuencia angular también a esta unidad, más adelante lo vamos a llamar así. O sea que también podríamos decir que la unidad de la velocidad angular es 1 sobre segundo, porque el radián va a aparecer y desaparecer en función del contexto, ¿sí? Lo mismo que ciclos. Ciclos tampoco es algo que vos puedas medir, sino que es algo que tenés que contar, ¿sí? Bueno, radianes acá establece un ángulo, ¿sí? Pero el ángulo no tiene en cuenta cuánto se desplaza el cuerpo, ¿sí? Porque eso depende del radio de giro. Entonces, bueno, es adimensional y tiene esas propiedades de que podés sacarla y ponerla en función del contexto de la ecuación o el procesamiento de unidades que estás haciendo. Entonces, ya definimos velocidad tangencial, velocidad angular. Lo que habíamos dicho es que ahora la aceleración, cuando un cuerpo está haciendo un movimiento circular uniforme, o sea que el movimiento circular uniforme sería que la velocidad tangencial no cambia en magnitud, la aceleración apunta hacia adentro. Se llama aceleración radial o aceleración centrípeta, depende de qué libro leas. Nosotros vamos a llamar ahora aceleración radial o aceleración centrípeta, sin importar. Centrípeta está bueno decirle porque ya te indica que apunta hacia el centro. Aceleración radial simplemente te indica que está apuntando en la dirección radial, ¿sí? Entonces, siempre sabe que su movimiento circular, la dirección es radial y hacia adentro del movimiento, ¿sí? Fíjate que la aceleración y la velocidad están siempre a 90 grados entre sí. Ahora, vamos a tratar de entender cómo podemos obtener la aceleración centrípeta para este tipo de movimientos, ¿sí? Entonces, para obtener la aceleración radial o aceleración centrípeta, vamos a ver que, primero, vamos a tomar dos instantes diferentes del movimiento, ¿sí? Fíjate que ahí tengo un cuerpo que está girando y tengo dos posiciones, P1 y P2. En ese lapso de tiempo,
que tendríamos ahí tiempo 1, y acá tiempo 1, tiempo 2, el cuerpo se desplazó, hizo un desplazamiento delta S, ¿sí? Y barrió un ángulo. Este ángulo, ¿sí?, barrió entre este tiempo t1 y t2, en que tardó en cambiar estas dos posiciones. La distancia del centro a la posición P1 y P2 es R, ¿sí? Fíjate que se forma un triángulo, ¿sí? Un triángulo que tiene dos lados que son idénticos, ¿sí? Y sería un triángulo isósceles, ¿sí? Y la velocidad V1 y V2 cambió de dirección, pero no de magnitud, ¿sí? V1 y V2 cambió de dirección, pero no de magnitud. Si analizamos el triángulo que formaría las velocidades, sería este, que V1, fíjate que inicialmente apunta en esta dirección, lo traslado, total es un vector, lo puedo trasladar, ¿no? No hay ningún problema. V2 lo traslado y me formo un triángulo rectángulo, cerrándolo con la variación de velocidad. La variación de velocidad, cuando vos restás dos vectores, tenés que ir del primer vector al segundo, ¿no? Una flecha. Ahí sería la diferencia, ¿sí? Siempre que vos querés restar dos vectores, vas desde de una punta hacia la otra. O sea, es distinto a cuando sumás, ¿no? Cuando sumás tenés que aplicar la regla del paralelogramo. Acá cuando los restás a los dos vectores, ¿sí? Acá fíjate que siempre delta es una diferencia. Acá estás haciendo B2 menos B1. Entonces vas del vector inicial hasta el vector final, ¿sí? Siempre acuérdate que con delta es final menos inicial. Entonces, y sería este, ¿no? Esa sería la diferencia de velocidad. Fíjate que la diferencia de velocidad, ¿para dónde termina apuntando? Mira, ¿no te das cuenta que termina apuntando hacia el centro de giro? Bueno, es porque la aceleración va a estar por ahí. Total, para saber que la aceleración va a ser delta v sobre delta t. Lo que tenés que fijarte acá es que estos dos triángulos que tenemos acá, estos dos triángulos isósceles, el formado por R y el desplazamiento y las velocidades, son triángulos que tienen el mismo ángulo adentro, ¿sí? Tienen el mismo ángulo, por lo tanto son triángulos equivalentes. No son triángulos rectángulos, pero podemos hacer la aproximación de que la relación entre lo que sería la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿sí? Acá que no son iguales, pero podemos decir que son parecidas estas relaciones, ¿no? ¿Sí? Se da la misma relación que para el otro. Eso es, o sea, cuando te dicen que dos triángulos son semejantes es que mantienen la misma relación de lados. Entonces, que mantiene la misma relación de lados significa que esta relación, o sea, delta v sobre cualquiera de estas dos velocidades, lo que importa es la magnitud, las dos velocidades tienen la misma magnitud, va a ser idéntica a la relación que hay entre el desplazamiento delta s y el radio de giro. Entonces, podemos igualar estas dos cosas, ¿sí? Podemos igualar estos dos recuadros rojos, ¿sí? Y decir, bueno, mantienen la misma relación de lados, entonces la división entre delta S sobre R y delta V sobre B es la misma, da lo mismo. Entonces los igualamos. La idea ahora es llegar a una expresión de aceleración radial, ¿sí? Y fíjate que bueno, ya tenemos la variación de velocidad. Lo que faltaría es reordenar un poco, ¿sí? La variación de velocidad sería delta S sobre R por la magnitud de velocidad, para que faltaría el módulo, ¿no? Acá el módulo de la velocidad tangencial. Y ahora lo que faltaría es pensar, bueno, ¿cómo sería la aceleración? La aceleración faltaría acá dividir por el tiempo, para mantener la igualdad, dividido de ambos lados por el tiempo, ¿sí? Si vos, la igualdad implica como una balanza, ¿no? Una balanza de platillos. Si vos querés que se... Entonces, si dividimos a los dos por delta t, tenemos una igualdad, porque esto es como una balanza, ¿no? Si vos, la igualdad, acá pesan lo mismo ambos lados, ambos términos. Si vos querés que sigan pesando lo mismo, tenés que hacer la misma operación de ambos lados.
dividí por el tiempo en la izquierda y dividí por el tiempo a la derecha, entonces la igualdad se mantiene. Y fíjate acá que tengo delta de velocidad sobre tiempo, y eso ya sabemos que se llama aceleración, ¿sí? Y es una aceleración que sabemos que apunta siempre hacia el centro, ¿sí? Esto ya sabes que esto es una aceleración. Y por otro lado, te queda esto, un desplazamiento sobre un tiempo. Y eso sabemos que es la definición de velocidad. Entonces tenemos acá velocidad por velocidad, y que es sobre r, es igual a la aceleración. Entonces te queda esta relación, que la aceleración radial es la velocidad tangencial al cuadrado, su módulo, ¿no?, sobre r, ¿sí? Entonces esta es la ecuación que vos tenés que tener a mano, allá de la demostración. Lo que te importa es saber que si querés saber la aceleración de un cuerpo, tenés que ver que va con el cuadrado de su velocidad. ¿Está bien? Sobre r, ¿sí? Bueno, acá te muestro un simulador, ¿sí? ¿Qué significa que se mantiene esta relación, ¿sí?, de lados, que la aceleración radial es el cuadrado de la velocidad tangencial por r? Bueno, significa que si yo tengo una velocidad sobre un cuerpo de 6, fíjate que esto es como una boleadora, ¿no? Me voy a poner play. Vamos a tratar de acá definirle la velocidad. Vamos a ponerle 3, ¿sí? Fíjate que si yo le doy al cuerpo una velocidad de 3 metros por segundo, bueno, la aceleración por, por el largo de la cuerda que le puse es de 3 metros sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, le duplico la velocidad? Duplicarle la velocidad sería llevarlo a 6, la velocidad, está bien, a 3 y a 6, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la aceleración? Si duplico la velocidad, la aceleración va a aumentar o disminuir. ¿Qué te parece? Bueno, primero va a aumentar, porque por la relación que vimos antes, ¿sí?, que la aceleración va con el cuadrado de la velocidad. O sea que si duplico la velocidad, fíjate lo que va a pasar con la aceleración. Antes era 3 la aceleración y se fue a 12, ¿sí? Se cuatriplicó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque duplicaste la velocidad y está al cuadrado la velocidad. Entonces, si duplicás la velocidad, la aceleración se incrementa en 4. Pregunta para vos. Bueno, ¿qué va a pasar si triplico la velocidad? O sea, si la velocidad antes era 3 y ahora es 9. Y la aceleración ahora, fíjate que la tripliqué, ¿sí?, la velocidad. Y la aceleración va a aumentar en forma, fíjate, al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Lo ves? O sea que no es lineal la relación entre la velocidad y la aceleración. Lo que sí es lineal es la relación inversamente proporcional entre el radio y la aceleración, ¿sí? Eso sí. Volvamos al caso inicial. Bueno, ahora, suponete que disminuyo el radio de giro. Lo voy a disminuir a la mitad, a 1,5. ¿Qué va a pasar con la aceleración? La velocidad va a seguir siendo 3, primer caso. ¿Qué va a pasar con la aceleración? ¿Va a aumentar o disminuir? Bueno, si ves esta relación, te dice que la aceleración radial es la velocidad al cuadrado, que esa no la cambio, pero la
el radio está dividiendo, o sea que si disminuyo el radio, la aceleración debería aumentar, ¿sí? O sea, es una curva más cerrada, como vos tratás de doblar, ¿no? Si disminuía la mitad el radio, la aceleración se fue al doble que antes. Antes era 3, ahora se fue a 6, ¿sí? Por lo contrario, si ahora el radio antes era 3, ahora lo paso a 6, bueno, la aceleración se me va a la mitad, ¿sí? O sea que son inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces como conclusión, cuando vos tenés un movimiento circular uniforme, el periodo siempre es constante, siempre el cuerpo tarda lo mismo en hacer un círculo, ¿sí? Un ciclo. Ciclo, le decimos ciclo, revolución, son sinónimos, ¿sí? Vuelta, como quieras llamarlo, ¿sí? La conclusión es que la magnitud de aceleración es igual al cuadrado de la velocidad, ¿sí? Dividido el radio. La dirección de la velocidad siempre es perpendicular a r, ¿sí? A la aceleración, y esa aceleración siempre apunta hacia el centro de giro. Las ecuaciones son algunas, están acá, pero hay un montón de equivalencias como el que vimos antes, ¿sí? Podríamos meter acá también la velocidad angular tranquilamente, ¿sí? Eso después con los ejercicios vas a ir viéndolo, que estas son algunas de estas relaciones. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con las ecuaciones de Newton? Bueno, tenés que plantear simplemente que en el eje que haya, en el eje radial, vas a tener una aceleración radial. Si las fuerzas apuntan hacia adentro es porque la aceleración apunta hacia adentro, ¿sí? Pero no todas las fuerzas van a apuntar hacia adentro, algunas pueden apuntar hacia afuera. Entonces vos tenés que establecer, vamos a establecer como criterio acá, que las fuerzas que apuntan hacia adentro van a ser positivas y las fuerzas que apuntan hacia afuera del centro van a ser negativas, ¿sí? La aceleración radial siempre va a ser positiva porque la vamos a establecer así nosotros como convención para siempre charlar los ejercicios. Eso es una convención interna nuestra, ¿sí? Hagamos que la aceleración radial sea centrípeta, ¿sí? O sea, siempre positiva hacia adentro, ¿sí? Como la aceleración radial es la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, puedes reescribir esto de esta manera, ¿sí? Entonces, en un problema podés tener en un eje que haya aceleraciones radiales y en otro eje que no haya ninguna aceleración, ¿sí? Todavía vas a seguir pensando cada eje por separado, ¿sí? Los ejes donde no haya aceleración centrípeta te seguirás tratándolo como antes, con aceleración lisa y llana, ¿sí? Podrá haber aceleración o no, ¿sí? Y en el caso de que haya aceleraciones radiales, bueno, tenés que analizar las fuerzas que hay ahí. No existen otras fuerzas diferentes a la normal, a la fuerza de rozamiento, a la tensión, ¿sí? O al peso, ¿sí? No existen una nueva fuerza que hay que llamarla fuerza radial o fuerza centrífuga. No existen esas fuerzas. Las fuerzas que estamos estudiando acá son las 4 mismas de siempre: normal, tensión, fuerza de rozamiento y peso. Esas fuerzas van a ser las culpables del movimiento circular u otros movimientos, ¿sí? No inventes una fuerza nueva, ¿sí? Entonces, en este caso que está acá, el golpe, si es contacto, hay normal. Hay una fuerza que es una normal hacia adentro, fíjate que le está empujando hacia adentro. Sobre el eje vertical, bueno, habrá una normal con el piso, ¿sí? Y la fuerza peso. Y eso lo estoy tratando como siempre. El cuerpo no sube ni baja del piso, así que en ese eje no hay aceleración. Pero sí hay aceleración en el eje radial, donde habrá normal con el martillo, ¿sí? Lo hay
golpeando. ¿Sí? Nosotros igual vamos a ver que en el caso de nosotros las fuerzas tienen que ser constantes. Acá la van dando golpeteos. ¿Sí? Acá, ya lo hablamos. Fíjate. Acá la culpable del movimiento sería la fuerza peso. O sea que vos tenés que poner en fuerzas radiales, fuerza peso. ¿Sí? Igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Sí? La aceleración acá es una aceleración gravitatoria, pero no es 9,8. Eso dependerá de la altura a la que esté. Eso lo podrás calcular vos en función de todos los parámetros que ya vimos. ¿Sí? Acá, ¿qué fuerza es la culpable de que las personas queden pegadas dentro de este tambor tipo lavarropa? ¿Sí? Es un lavarropa de carga eh, por arriba, ¿no? Vertical. Fíjate que estas personas dan vueltas y de costado. ¿Sí? Bueno, ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza las empuja hacia adentro? Las empuja, fíjate que la única fuerza que está apuntando hacia el centro sería sobre la persona, ¿sí? Sería la normal apunta hacia adentro, ¿sí? Si vos te pones a decir, no, pero si yo me pongo ahí adentro de ese tambor voy a sentir una fuerza hacia afuera, está mal, porque vos no estás pensando que vos sos una masa y tu tendencia es a moverte en línea recta. Entonces, no es que hay una fuerza centrífuga sobre vos, sino que es la tendencia, la inercia a querer moverte en línea recta, pero te están obligando a moverte en forma circular. Por lo tanto, no existen las fuerzas centrífugas, salvo el asterisco sería si, si empezás a estudiar sistemas no inerciales, que no es el caso, vos vas a estudiar todos sistemas inerciales, ¿sí? Entonces, como acá solamente estudiamos sistemas inerciales, vos no te pongas nunca desde el punto de vista de la persona que está girando, ni desde el punto de vista del cuerpo que está girando. Vos estás observando desde acá, sos la cámara. Entonces vos estás diciendo, ¿qué fuerzas hay sobre la persona? ¿Hay una normal? Sí, porque hay contacto. Es perpendicular al tambor, entonces, y repulsiva, apunta hacia adentro. ¿Hay una fuerza peso hacia dónde? Bueno, hacia el centro de la Tierra, para abajo. Y hay otra fuerza que tendrá que haber, que es rozamiento, que tendrá que apuntar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, así tenés que analizar las cosas. En el eje vertical, el peso y la fuerza de rozamiento tendrán que ser iguales porque no hay aceleración ni velocidad. Y sobre el eje radial habrá normal, que será proporcional a la masa por la aceleración radial del cuerpo. ¿Sí? Eso lo tenés que plantear en cada eje entonces por separado. Lo mismo acá, ¿no? También acá es una normal, es un contacto hacia adentro. ¿Sí? Entonces, y tendrá que haber una fuerza de rozamiento también, porque si no, si esto se fue una pista de hielo, el tipo no podría hacer eso, ¿no? ¿Sí? La fuerza de rozamiento obliga al que el tipo pueda mantener esa altura. Entonces apunta hacia arriba la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y la fuerza de peso hacia abajo, como siempre, hacia el centro de la Tierra.